Cuando meses atrás el Estado cubano dio a conocer la tasa de cambio oficial de divisas, la población percibió en esa medida algo positivo, en medio de la inflación y del peliagudo andamiaje económico que atraviesa nuestro país. Sin embargo, en este contexto no ha faltado la manipulación del tipo de cambio en los mercados paralelos o informales que la economista venezolana Pascualina Curcio, una estudiosa de estos temas a nivel internacional, considera como un arma de la guerra económica enmarcada en la guerra no convencional y que actúa a lo interno de la economía. Les compartimos algunas de sus ideas ahora en este noticiero. Van posicionando en portales web, en redes sociales, un tipo de cambio que no es el verdadero tipo de cambio. En cualquier economía, las variaciones del tipo de cambio tienen una incidencia en los precios de todas las mercancías a lo interno, porque es una referencia. El tipo de cambio es una referencia para los precios internos, independientemente cuál es la causa de su variación. En este caso, ya aunque es un tipo de cambio ficticio, manipulados es la referencia y los comerciantes y los industriales cuando van a fijar precios se referencian a ese tipo de cambio porque su naturaleza es maximizar las ganancias. En ese sentido generan una inflación, generan una hiperinflación y es el primer efecto de la manipulación del tipo de cambio. El segundo efecto es un deterioro del poder adquisitivo de la clase obrera porque los salarios, que es el precio de la mercancía fuerza de trabajo, no aumentan ni se ajustan en la misma proporción que la variación de este tipo de cambio. Entonces se genera ese deterioro del poder adquisitivo y por supuesto un malestar en la clase obrera y en la población que es lo que buscan al final, ¿no? La economista venezolana hace referencia al impacto de estos procederes en los procesos inflacionarios y a la manipulación financiera, que en Venezuela en particular ha sido incisiva. La doctora considera que cuando se manipula el tipo de cambio y se incide sobre la inflación, se afecta al 90% de la población. Hemos tenido procesos hiperinflacionarios justamente como consecuencia de esta manipulación. Nos han manipulado el bolívar entre el 2012, 2013 y la fecha actual 11.000 millones%. Es decir, dábamos 8 bolívares fuertes en el 2012 por cada dólar y ahora son 900.000 millones de bolívares fuertes por cada dólar. No hay teoría económica que explique esta supuesta depreciación del bolívar. Es un ataque, es un arma de la guerra económica, una de las más poderosas, con todos los efectos que además tiene, ¿no? Hemos tenido años con una hiperinflación de 130.000%, consecuencia de estas variaciones de los precios. La economista señala que el ascenso exponencial de la tasa de cambio se transmite a los costos de producción y a los precios finales de los productos en los mercados de consumo. Esa misma realidad golpea hoy a la sociedad cubana, en la que inciden otros múltiples factores como el recrudecimiento del bloqueo, por supuesto, el desabastecimiento, los altos índices de importación, la crisis mundial, los conflictos bélicos, pero también la guerra económica, mediática y psicológica. Recordemos que en los últimos meses, una plataforma comunicacional abiertamente contrarrevolucionaria como El Toque ha incluido en sus contenidos informativos una tasa para la venta de divisas en Cuba. Sus operadores han señalado que ellos realizan un monitoreo y calculan la tasa de cambio informal en base a datos confiables, pues acopian información dispersa en páginas de compra-venta, grupos de Facebook y canales de Telegram. Y luego la centralizan en una publicación titulada La Tasa del Toque. Ahora bien, ¿quiénes administran los grupos de venta informal? Podría ser una primera pregunta. ¿Por qué son confiables esos datos para El Toque? ¿Existirá algún nexo o pacto comercial entre ellos? Evidentemente, la forma en que se usan los datos y fuentes para obtener la tasa referencial del Toque deja muchos cabos sueltos. Varios especialistas cubanos consultados que han estudiado sus prácticas y tenemos algunas consideraciones sobre este tema que sometemos a su consideración. Se ponen datos de oferta, de intenciones de compra, no hay certeza de que realmente sean reales, de que partan de cuentas o de usuarios reales en la red y no sean artificiales, de que realmente esas operaciones se realicen, porque simplemente son intenciones que muchas de ellas tienen un alto componente especulativo por la forma en que funciona este mercado, en la informalidad, por su atomización
y es algo que puede permear ese resultado final de que se pone, ¿no?, como tasa representativa del mercado. Alguien dice, bueno, yo tengo X cantidad de dólares, o los quiero comprar a tanto, o los quiero vender a tanto, pero eso no es verificable, por lo menos con la información que se publique en esa página. No es lo mismo tomar la señal o la referencia a partir de cómo se ejecuta realmente la transacción a una intención de hacer la misma. No se tiene en cuenta el mercado oficial, el nuevo mercado cambiario que creó el país, no se tiene en cuenta, y además no se tiene en cuenta las operaciones que se hacen persona a persona en efectivo, y todo eso sí influye. Los niveles de venta que se realizan a la tasa oficial tampoco están incluidos y no se ponderan dentro de esa tasa representativa. Y otro de los aspectos puede ser también cierto atraso de a veces de un día o 2 días que tiene la tasa representativa respecto a ciertos anuncios que se ven, que se realizan en las redes. Interesante análisis con nuevos elementos para el examen. Es que cuando se habla de dinero en un contexto inflacionario, con déficit de ofertas y desabastecimiento, las expectativas de la población son caldo de cultivo para cualquier negocio, que es la esencia de la tasa del toque. En este escenario siempre es válido sospechar de la intencionalidad de la información. ¿Quiénes están detrás de esas ofertas? ¿Son acaso personas o se trata de bots? Esto es, programas informáticos que generan reacciones automáticas. Los especialistas tienen otras precisiones. Veamos. La declaración de intención que tiene la página, para mí es pseudocientífica, porque usan una metodología que es real, o sea, que se usa por otras entidades, por otros agentes más serios, pero que sin embargo, a la hora de aplicarla, a la hora de obtener la información, es lo que la hace no creíble, o sea, no verificable. Usted no puede saber si de verdad son usuarios reales o es información inventada. Definitivamente, ser formador de expectativas implica cierto grado de influencia sobre las decisiones que toman las personas, ¿no?, al moverse en estos mercados informales o a la hora de comprar o vender divisas. Y entonces, bueno, si hay una intención marcada de crear caos o de generar caos en una economía, o inducir a las personas a que haya una crisis cambiaria o a inducirlo a tomar otro tipo de decisiones, bueno, eso siempre va a ser explotado, ¿no?, por los enemigos para hacer su papel, ¿no? El manejo de las expectativas es parte de la forma de hacer política y de hacer política monetaria también. No hay nada más político que la economía. A estas alturas, el toque puede decir lo que quiera, que solo llena un nicho informativo, que facilita las operaciones financieras del ciudadano común y que lo suyo no es vender ni comprar dólares, sino iluminar con sus datos estadísticos a la población. Pero los del toque saben, y lo saben bien, aunque no lo digan, que detrás de tanta buena fe hay otros motivos menos filantrópicos. Los operadores del odio saben hacerlo, disfrazan de bondad lo que a todas luces es otro ejemplo de guerra económica contra Cuba. Seguimos ahora en la misión estelar con la información meteorológica para las próximas horas.